Bueno, vamos a atender a las claves para una buena respiración. ¿Quieres saber cuáles son las 4 claves de respiración más importantes y que siempre tienes que recordar si tienes ansiedad? Bueno, pues te voy a enseñar una receta que, si la recuerdas, puede cambiar definitivamente la relación entre ansiedad y respiración. La respiración forma parte de nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Para algunas culturas, la respiración es la comunicación más íntima con lo que nos rodea, y es de sobra conocido el efecto calmante que ejerce sobre nuestro estado de ánimo. Los primeros filósofos griegos se empeñaron en buscar el origen de todo. Lo llamaban arché. Anaxímenes defendía el aire como el principio originario. El aire mantiene unido, ¿no? Mantiene casi todo unido el cosmos. Las religiones del libro, la católica, la judía, la musulmana, hacen constante referencia al aliento de Dios como el principio de todas las cosas. Así pues, estamos imbuidos de esa sustancia invisible y facilitadora de la vida. Las emociones están estrechamente vinculadas a los cambios que se producen en la respiración. Si contemplamos a alguien que está triste, observaremos que su respiración se tornará lenta, y esta lentitud va a reducir su energía. Si, por el contrario, emociones como el enfado o el miedo aparecen, también van a suponer cambios en la respiración que van a conducir a un estado de activación, en este caso. La sorpresa, por ejemplo, realiza una parada y es muy congruente con la función de esta, la de esperar y la de reaccionar. Así podemos concluir que las emociones llevan a cambios respiratorios. Podríamos inferir la relación contraria en la que variaciones de la respiración pueden condicionar cambios emocionales. ¿Cómo podríamos trabajar para conseguir una respiración que nos ayude a desactivarnos? Bueno, pues atención, vamos a utilizar un acrónimo que puede ser muy útil para recordarlo. Vamos a llamarlo DLR, aunque se escribe D-E-L-R, DLR. D de diafragma, E de espacio, L de lentitud, R de retener el aire. Un primer aspecto, que es muy importante, radica en que probablemente estamos acostumbrados a respirar con la parte superior de los pulmones. Esto es lo que llamamos respiración del guerrero. Y dicho patrón aparece cuando estamos en situaciones de riesgo y queremos o que requerimos sobre todo oxígeno para poder funcionar. A veces podemos mantener este patrón durante cierto tiempo y esto puede dar lugar a una hiperventilación casi permanente. Por el contrario, para conseguir una respiración tranquila tenemos que aprender a respirar con el diafragma. Coloquemos el pulgar en la boca del estómago y coloquemos los 4 dedos hacia abajo. Esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esa zona que hemos colocado esos 4 dedos hacia abajo es lo que llamamos el diafragma. Si aprendemos a respirar llenando primero esa zona, vamos a conseguiremos hacerlo de forma mucho más lenta. Cuando somos pequeños es un movimiento natural. Si observamos la respiración de un bebé, nos daremos cuenta de que en muchas ocasiones está respirando así. Lo que va ocurriendo es que a medida que vamos creciendo, vamos bloqueando la respiración en esa zona y mantenemos un estado de mayor alerta. Las personas con ansiedad se caracterizan por utilizar la parte superior de sus pulmones. Normalmente queremos empezar a respirar cuando estamos llenos, y es que solemos empezar mal. Hay que vaciar el aire que sobra. Hay una historia que quizá pueda servirnos. Un samurái llega a la casa de un afamado maestro de jiu-jitsu y le pidió que le enseñara el secreto de derribar al adversario sin tocarlo. El samurái dijo que él era un maestro en el manejo de la espada, del arco, que era un maestro del jiu-jitsu y que esas artes ya no tenían secretos para él. El samurái continúa hablando sobre sus grandes conocimientos y al final el maestro le dijo: si estás tan lleno, no puedo enseñarte más porque no te cabe nada más. Primero, tenemos que vaciarnos un poco. Tenemos que aprender a vaciarnos, porque si no aprendemos a vaciarnos no vamos a poder respirar, precisamente porque no nos cabe nada más. Damos demasiada importancia al acto de llenar y olvidamos que igual de importante es el saber vaciarse.
Empecemos soltando el aire despacio. No vale de nada realizar una correcta inhalación si soltamos el aire de golpe. A la hora de expulsar el aire siempre hago esta analogía. Imagina que tienes una vela frente a ti. Tienes que soltar el aire de tal forma que debe oscilar la llama sin apagarse. Otro aspecto importante es la lentitud. Tenemos como ideal de respiración a un tipo atlético que se pone a realizar inspiraciones enérgicas mientras mueve los brazos y esas cosas que normalmente hacen las personas atléticas. Bueno, y eso si estás realizando ejercicio está bien, pero si no, hiperventilarás seguro. Por lo tanto, es importante la lentitud y la paciencia. Y sobre todo, no hacer caso al hambre de aire, que aparece normalmente en este tipo de situaciones. El hambre de aire suele aparecer al principio porque es esa necesidad angustiosa, hemos hablado de la hiperventilación, y aparece casi siempre al principio y es una necesidad más psicológica que real. Y es una necesidad psicológica de aire que está camuflando nuestra necesidad real. Cuando pasa el tiempo, el hambre de aire se adapta a nuestro ritmo. Si respiramos despacio, se hará más pequeño. Sin embargo, si vamos respirando cada vez más deprisa, en realidad es casi como si fuese una llama, una hoguera que vamos alimentando. Así que entraríamos en ese conocido fenómeno que llamaríamos la hiperventilación. Y un último aspecto con respecto a la respiración, si queremos potenciar su efecto, es el de retener el aire mientras se realiza esta respiración. De esta forma respiraremos entre 3 y 6 veces por minuto y se produce cuando estamos muy activados. La retención del aire está dando un masaje y estimulando el nervio vago, del cual forma parte de ese sistema parasimpático que se encarga de reducir su actividad. Así que bueno, hasta ahora vamos a acordarnos de ese acrónimo, de leer, de tal forma que vamos a mantener siempre muy dentro de nosotros esas 4 claves para poder respirar de una forma adecuada. ¿Sabías que un gran porcentaje de los síntomas de la ansiedad tienen que ver con tu forma de respirar? ¿Sabes que si entiendes este mecanismo en profundidad vas a poder realizar avances espectaculares en la gestión de tu ansiedad? ¿Quieres conocer cuál es la respiración más adecuada para este fin? Bueno, pues si te quedas conmigo vamos a aprender un montón de cosas que casi seguro desconocías. A los 10 segundos de nacer, el impacto de llegar a un nuevo y desconocido mundo hizo que tus pulmones se pusieran en acción y respiraras por primera vez, y no dejaron de funcionar desde entonces, con un promedio de unas 16 respiraciones por minuto para un adulto en reposo, o 23.000 al día. A los 30, si has cumplido ya los 30, inhalaste y exhalaste aproximadamente unos 250 millones de veces. Las personas respiramos como vivimos. Nuestros pensamientos y cómo nos estamos planteando las cosas que nos suceden generan en nosotros determinadas emociones que modificarán nuestro organismo y viceversa. Pensamientos, emociones, conductas y organismo están íntimamente relacionados. La respiración es una de las funciones del cuerpo que, pese a realizarse de forma automática gracias a nuestro sistema nervioso autónomo, tendría una mayor incidencia en nuestro bienestar físico y mental. Como un espejo, la respiración refleja nuestros estados internos. Cuando estamos haciendo una tarea que requiere pulso y concentración, dejamos de respirar por unos instantes. Si estamos enamorados, suspiramos. Con frecuencia, cuando estamos cansados o tenemos hambre o nos aburrimos, pues bostezamos. Tratar de entender el mecanismo de la hiperventilación va a ser una de las claves definitivas en tu gestión de la ansiedad. Y es que la hiperventilación es un fenómeno respiratorio que se encuentra íntimamente ligado a las personas que sufren ansiedad. De hecho, algunas teorías sobre cómo se genera esta apuntan a que quienes padecen crisis de ansiedad podrían tener organismos más sensibles a los cambios respiratorios y quizás sean más susceptibles a la hiperventilación. La hiperventilación es aquella respiración que está por encima de las necesidades de nuestro cuerpo. ¿Y por qué no es conveniente la hiperventilación? Bueno, pues para comprender esto vamos a vamos a tratar de entender algo más acerca de la fisiología de la respiración. Respirar
nos permite estar vivos, ya que proporciona oxígeno a nuestro cuerpo. Necesitamos ese oxígeno para que las células de nuestro organismo puedan realizar sus funciones concretas. Sin el oxígeno no podríamos mover un músculo, por ejemplo. Pues es la combinación de los nutrientes, de los alimentos y el oxígeno lo que permite que se den las reacciones químicas necesarias para que esto sea así. Cuando dichas reacciones químicas se dan, se producen desechos. Y en este caso, el más importante de esos desechos es lo que llamamos anhídrido carbónico, o sea, CO2. Si tuviésemos que imaginar que nuestro cuerpo es una planta industrial, estaría compuesta por una materia prima, nutrientes, y una cadena de montaje, que sería el oxígeno. Cuando ha finalizado la construcción, quedan los desechos que no hemos utilizado. ¿Y qué tenemos que deshacernos muchas veces de esos desechos? O sea, el CO2. Recordemos lo más importante, que es la homeostasis. Apuntaros esta palabra, homeostasis. Para el organismo significa que al cuerpo le gusta que todo esté en su sitio y que nada se desmande. Constantemente tiene que medir los niveles de glucosa, la cantidad de oxígeno, el pH y se está preocupando de que siempre estés dentro de unos niveles de normalidad. Si miramos una analítica de sangre, sabremos que lo bueno no es tener la creatinina o la glucosa alta o baja, sino que ésta se encuentre dentro de unos parámetros. Pues bien, una de las cosas que tiene que controlar nuestro organismo es que existe una correspondencia entre ese nivel de oxígeno y el nivel de CO2. Cuando rompemos ese equilibrio, el oxígeno se concentra en los pulmones. En los pulmones se concentra más oxígeno del que debería y como correspondencia a esto, pues disminuye el nivel de CO2 en sangre. Y es, atentos, el CO2 y no el oxígeno, el termómetro en el que se basa el cuerpo para decir que todo va bien. Es decir, se concentra el oxígeno en los pulmones y disminuye el CO2 a nivel de los alvéolos pulmonares y de la sangre también. Imagina que estás, no sé, sosteniendo un objeto. Veremos que esto es así porque voluntariamente estamos dando órdenes a nuestros brazos y a nuestras muñecas, a nuestros dedos, para que mantengan tal o cual postura y puedan mantener una presión determinada. Y eso es algo que se hace de manera voluntaria. Pero imaginemos que queremos que nuestros riñones filtren más deprisa o que nuestro hígado deje de procesar determinados compuestos. Ya, un poco difícil, ¿no? Claro, son actos involuntarios que nuestro cuerpo hace por nosotros. ¿Y qué hay de la respiración en este caso? La respiración, ¿hablaríamos de un acto voluntario o involuntario? Pues depende, porque la evolución ha permitido que tengamos cierto control sobre ella y es por eso que podemos bucear, hablar, aguantar la respiración en un incendio, pero por otro lado, hemos de darnos cuenta de que la respiración está fuertemente ligada a las emociones. Si nos aburrimos, bostezamos. Si estamos en un estado melancólico, suspiramos. Si nos encontramos alegres, carcajeamos. Cuando estamos muy expectantes, detenemos la respiración. Así que el oxígeno aumenta y disminuye el nivel de CO2 en la hiperventilación. ¿Qué produce esto en el organismo? Por un lado, nuestro cerebro detecta esa disminución de CO2 y actúa. Le dice a los pulmones algo así como: vamos a tratar de reducir el ritmo respiratorio, así que tenéis que ir un poquito más despacio. Y los pulmones enlentecen su ritmo habitual. Pero esto puede ser percibido por la persona que tiene la crisis de ansiedad o teme algún tipo de síntoma como que me estoy ahogando. Entonces, la persona intenta respirar más deprisa o más profundamente y esto vuelve a reducir el nivel de CO2, con lo que la parte automática del cerebro vuelve a decir a los pulmones que disminuyan su ritmo. Así que, como veis, se está formando un bucle. Cuanto más me asusto, más deprisa respiro. Y cuanto más oxígeno cojo por haber respirado tan deprisa, más sensación de ahogo tengo. Por otro lado, cambia el pH de la sangre. Y la sangre, se vuelve más alcalina. En términos prácticos, esto quiere decir que a los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, les cuesta enormemente soltarlo, con lo que no pueden llegar a las diferentes partes del cuerpo. Hay, por lo tanto, una bajada de oxígeno periférica. Es decir, en las extremidades, ¿no?, en la periferia, pueden aparecer sensaciones ya por todos conocidas como sensación de flojedad en las piernas,
temblores, sensación de que se duermen las extremidades, cambios en la temperatura. Por último, nuestro cerebro también se ve privado de tan esencial elemento y se produce esa sensación también por todos conocidas de mareo. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa sensación muchas veces acompaña a la ansiedad. También hay un aumento del ritmo cardíaco, recordemos, porque es una forma de intentar regular ese desaguisado, ¿no? ¿Por qué algunas personas que acuden a urgencias, y esto es otra pregunta, se les pone una bolsa de papel? ¿Se les dice que respiren dentro de una bolsa de papel? Bueno, lo que ocurre es que en ese momento lo que se intenta de manera práctica es tratar de equilibrar los niveles de oxígeno y de anhídrido carbónico, ya que cuando estás respirando dentro de la bolsa de papel, estás respirando tu propio anhídrido carbónico, por lo tanto estás compensando esa disminución que ha existido con la hiperventilación. Esto hace que se equilibre la proporción entre CO2 y O2, así que si nos fijamos, la respiración es una parte muy importante en la generación de las sensaciones de pánico y el control sobre esa respiración nos va a proporcionar una de las claves más importantes para manejar la ansiedad. Vale, para tener una buena respiración a nivel práctico, la práctica de la respiración diafragmática es una de las técnicas básicas en las que nos vamos a poder apoyar, no solo para este síntoma en particular, sino para poder conseguir una herramienta rápida que nos sirva de soporte ante situaciones de crisis. Su inmediatez, la inmediatez y la posibilidad de utilizarlo en combinación con otras técnicas merece que, podamos dedicarle, que ya hemos dedicado bastantes vídeos a este apartado. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Vamos a hablar de lo que se dice el hambre de aire. El hambre de aire es esa sensación psicológica que aparece cuando de pronto sentimos que nos falta ese oxígeno. Y eso es con lo que hay que trabajar con respecto a la respiración diafragmática. Así que sin enrollarme más, porque ya es suficientemente largo este vídeo, pues os emplazaría a que visitaseis cualquiera de los ejercicios que hemos realizado de respiración diafragmática. Bien, espero que el vídeo os haya servido y por lo tanto, si os ha gustado, compartirlo por si queréis que alguien lo necesita y pues si queréis suscribiros también, pues ya sé, ponerle la campanita y así os van a indicar todos los vídeos que nosotros hagamos. Cuidaros mucho. Nuestro diafragma es un músculo que está en forma de cúpula y se encuentra justo debajo de los pulmones. Juega un papel crucial en la respiración. Cada vez que inhalamos, el diafragma se mueve hacia abajo y permite que los pulmones se llenen de aire. Cuando exhalamos, el diafragma se relaja y vuelve otra vez hacia arriba, empujando el aire fuera de los pulmones. Sin embargo, a veces este músculo esencial puede volverse tenso o bloqueado. Cuando esto ocurre, su capacidad para moverse libremente se ve comprometida, lo que podría llevar a una respiración superficial y rápida. Esto es porque el diafragma, un diafragma bloqueado, no puede contraerse y relajarse completamente y limitamos la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones. Pero el impacto de un diafragma bloqueado va más allá de la respiración física. También podría tener un efecto significativo en nuestras emociones y en nuestro bienestar. ¿Por qué la respiración es una de las formas más directas de influir en nuestro sistema nervioso? Pues porque cuando respiramos de manera superficial y rápida, nuestro cuerpo interpreta esta señal como un signo de estrés o de peligro. Y como respuesta se activa ese sistema nervioso simpático, también conocido como esa respuesta de lucha o de huida. Esto resulta al final en la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, lo que podría conducir a sentimientos de ansiedad o de inquietud. Por otro lado, cuando respiramos profundamente y con calma, activamos el sistema nervioso parasimpático. Nuestra respuesta de descanso y digestión es precisamente. Y esto puede ayudar a promover un sentido de calma y bienestar, a reducir la tensión y mejorar nuestro estado emocional en general. ¿Cómo podríamos saber que el diafragma está bloqueado? En el paso número 1, prepara tu espacio.
Comienza encontrando un lugar tranquilo y cómodo donde no te molesten. Asegúrate de tener una silla, un asiento con respaldo recto para poder sentarte. El paso número 2, quiero que te sientes en esa silla con los pies apoyados en el suelo, la espalda recta pero relajada y tus manos deben quedar libres y tus hombros relajados. El paso número 3, tienes que posicionar tus manos. Coloca las yemas de los dedos índices justo debajo de tu esternón, aquí, cerca de la boca del estómago. El resto de los dedos deben estar suavemente apoyados en las costillas, de hecho, agarrando casi el reborde, ¿vale? El paso número 4, respira normalmente. Cierra los ojos, bueno, el que quiera, respira normalmente. No trates de cambiar tu respiración, solo observa cómo se mueven los dedos y las manos con cada inhalación y exhalación. Quiero que sientas aquí el diafragma. Mientras respiras, intenta sentir cualquier tensión o rigidez en la zona debajo de tus dedos índices. Un diafragma bloqueado se podría sentir en este momento muy tenso y muy apretado y es posible que notes una sensación de restricción a la hora de respirar. Tienes que ver cómo efectivamente noto esa tensión tanto en esta zona de aquí como en los dedos índices. Y haz ahora mismo una prueba un poco de la movilidad del diafragma. Ahora intenta tomar una respiración profunda y lenta. Al inhalar, tu diafragma se va a mover hacia abajo, lo que debería hacer que tu abdomen se expanda y tus dedos índices se muevan hacia afuera, siguiendo el movimiento de las costillas. Al exhalar, tu diafragma se moverá hacia arriba, lo que debería hacer que tu abdomen se hunda y tus dedos índices se vuelvan otra vez hacia adentro, siguiendo el movimiento de las costillas. Así que observa las sensaciones. Si sientes dificultad para expandir tu abdomen o si sientes tensión al inhalar, es posible que tu diafragma esté bloqueado. Si este es el caso, no te preocupes porque hay muchas técnicas que puedes aprender para liberar. Ahora permíteme llevarte un viaje a través de las maravillas arquitectónicas de nuestro propio cuerpo, donde el psoas y el diafragma son figuras centrales. ¿Cómo podríamos entender su importancia y la relación que tienen entre sí? Bueno, pues imaginemos nuestro cuerpo como una majestuosa catedral gótica. El psoas serían los nervios de nuestra catedral. Acordaros que son esas estructuras que sujetan la cúpula, ¿no? Son esas columnas de piedra que son elegantes y resistentes que suben a lo alto. Tal como estas columnas sostienen la estructura de la catedral, nuestros psoas sostienen nuestra estructura corporal, permitiéndonos permanecer de pie, caminar y realizar una multitud de movimientos. Sin embargo, el psoas no es solamente una columna de soporte. Al igual que los nervios de la catedral llevan a cabo la función esencial de redistribuir ese peso de la construcción, nuestros psoas también redistribuyen nuestras tensiones físicas y emocionales. Un psoas tenso puede conducir a un desequilibrio en nuestra estructura corporal, afectando a nuestra postura y la función de nuestros órganos abdominales. El diafragma sería un poco esa cúpula de nuestra catedral, ¿no? Por ese lado, el diafragma funciona como esa cúpula de nuestra catedral corporal, justo como esa cúpula marcaría el ritmo visual y estético de la catedral. Nuestro diafragma establece el ritmo de nuestra respiración, regulando cada inhalación y exhalación. La belleza de esa cúpula radica en su libertad para expandirse y contraerse según sea necesario, permitiendo el flujo de luz y de aire. Del mismo modo, un diafragma sano podría expandirse y contraerse libremente, permitiéndose un flujo adecuado del oxígeno que alimenta cada célula de nuestro cuerpo. Así que al final hay una casi unión sagrada entre el psoas y el diafragma. La catedral no sería tal si sus nervios
y la cúpula trabajaran en conjunto, de igual forma nuestros psoas y nuestro diafragma están intrínsecamente conectados a través de una fascia, es decir, una red de tejido conectivo. Como los artistas co-creando una obra trabajan juntos para permitir, estos dos artistas trabajan juntos para permitir nuestra postura, nuestro movimiento y nuestra respiración. Un psoas liberado y un diafragma relajado permiten un flujo de energía más eficiente a través de nuestro cuerpo, mejorando nuestra postura, nuestra respiración y en última instancia nuestra salud física y emocional. Así como cuidar de una catedral requiere atención y mantenimiento constante, nuestros psoas y diafragma necesitan ser atendidos a través de estiramientos conscientes y ejercicios respiratorios. De esta manera podremos mantener estos pilares de nuestra salud en su mejor estado, permitiéndonos mover y respirar con mucha mayor facilidad. Por lo tanto, y esto es una cosa que tenemos que ver, si queremos manejar bien nuestra respiración, andar va a ser un aspecto crucial. ¿Por qué? Porque andar muchas veces nos va a permitir poder estirar ese psoas. Cuando se estira ese psoas, asimismo recibe una especie de masaje también, de tal manera que nuestra diafragma también se masajea y por lo tanto se relaja, ¿de acuerdo? Esa es otra cuestión que vamos a tener que ver, así que el ejercicio físico va a ser fundamental, aunque solo sea andar, va a ser uno de los aspectos cruciales en este caso. Voy a plantearos ahora un ejercicio que es automasaje del diafragma para precisamente poder relajar esa zona. Este automasaje del diafragma en posición sentada es una opción especialmente útil para aquellos que no pueden acostarse o que se encuentran en un lugar donde no pueden tumbarse, y aquí te voy a mostrar cómo hacerlo. De todas formas, esto también se podría realizar sentado, pero bueno. Paso número 1, comienza por sentarte cómodamente en una silla con los pies firmemente apoyados en el suelo y separados al ancho de tus caderas. Asegúrate de mantener la espalda recta, los hombros relajados. Bueno, coloca tus manos sobre el reborde costal, justo por debajo del esternón. Puedes apoyar los dedos si prefieres y puedes utilizar el borde cubital de las manos, ¿vale?, que incluye el lado de la mano y el dedo meñique también, para complementar este agarre. Ahora toma una respiración profunda intentando expandir las costillas inferiores hacia los lados y hacia arriba. Siente cómo el aire se llena. Y siente cómo se llena tu pecho y tu abdomen. A medida que exhales, permite que los dedos o el borde cubital de tus manos se deslice hacia adentro y hacia abajo. Hacia adentro y hacia abajo. Esto nos va a ayudar precisamente a liberar la fascia, es decir, el tejido conectivo que está envolviendo el diafragma y otros órganos internos. Es decir, inhalamos y coge este reborde, así. Continúa este patrón de respiración de esta manera, inhalando para expandir las costillas y exhalar. Y cuando exhalemos aplicamos esa suave presión bajo el reborde de esas costillas. Puedes realizar pequeños movimientos de automasaje o, si te sientes cómodo, puedes deslizar tus manos por toda esta zona hasta llegar a los dos lados. También hay gente que prueba con pelotas de masaje, que son estas pelotas pequeñitas, aquí no tengo ninguna, pero que también en este caso las puedo colocar y nos servirían también de esa manera. Así que a medida que exhalamos hacemos rodar las pelotas hacia los lados, ¿no?, de ese reborde costal. Al inhalar subes las pelotas y de nuevo al centro. Continúa con este ejercicio de masaje durante el tiempo que te resulte cómodo, siempre y cuando, ojo, no sientas dolor. Podrías notar ciertas molestias, pero deberían disminuir a medida que continúas con el ejercicio y el diafragma comienza a relajarse. Recuerda, este ejercicio de automasaje puede ser muy útil para liberar la tensión y la movilidad del diafragma, pero siempre tiene que ser realizado de manera cuidadosa y sin causar dolor. Si sientes alguna molestia o incomodidad,
detén el ejercicio y consulta con un profesional de la salud.